Vista de causa, rol 8594. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 506 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición 21ª del auto acordado de 2009 de este Tribunal Constitucional y su modificación de marzo del presente año, dejo constancia que se encuentra integrándose de forma completa el Tribunal Constitucional en sesión del día de hoy por vía remota. Causa rol 8594, requerimiento de inaplicabilidad deducido por Universidad de la República con fecha 6 de abril del presente año, respecto de la disposición recién enunciada que establece un rango de sanciones para las infracciones del Código del Trabajo que no tengan una sanción especial. Explica la actora refiriéndose a la gestión pendiente que a través de una resolución de multa dictada en el mes de noviembre de 2019, la Inspección del Trabajo de Antofagasta la sancionó con multas de 60 unidades tributarias mensuales por haber efectuado presuntamente el pago de remuneraciones en periodos que habrían excedido en un mes, situación que se infringiría, señaló el ente administrativo, lo dispuesto en el artículo 55, inciso primero, en relación con los artículos 44, inciso segundo, y 506 del Código del Trabajo, esta última disposición impugnada ahora en sede constitucional. La multa de destino fue reclamada judicialmente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, rechazándose el reclamo deducido por sentencia dictada en marzo del presente año. Contra dicha sentencia interpuso recurso de nulidad, cuyo conocimiento y resolución se encuentra a esta fecha pendiente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Dada la gestión pendiente anterior, presenta un conflicto de constitucionalidad del siguiente tenor. Refiere que el artículo 506 del Código del Trabajo no cumple con los estándares de certeza, determinación y especificidad, dado que no se definen en la norma criterios que permitan establecer la aplicación de una determinada sanción a las características del caso concreto, lo que lleva aparejado también una vulneración a los principios de proporcionalidad y legalidad. Refiere que de solo un rango de imposición de las multas, el cual no permitiría determinar la cuantía de la sanción establecida, y tampoco una base de cálculo que pueda tenerse por cierta, objetiva y efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios de las reglas impuestas saber cuáles serían las multas a las cuales eventualmente podrían verse expuestos a determinadas infracciones, y que finalmente es regulada al arbitrio de la autoridad administrativa, la que no tiene potestad legal para ello, se transforma con todo lo anterior, la aplicación de la norma en la gestión pendiente, en una vulneración del principio de juridicidad del derecho administrativo sancionatorio y sus bases fundantes en nuestro ordenamiento jurídico. Explica que es el ente administrativo, en este caso la Dirección del Trabajo, el que sin mediar mandato legal alguno, a raíz de que el legislador no estableció un criterio objetivo para determinar con base real tanto la infracción como la multa, se atenta contra el principio de legalidad de las sanciones que se ha establecido en el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución Política. Añade también, en conjunto con lo expuesto, que la disposición del artículo 506 del Código del Trabajo viene a vulnerar el principio de proporcionalidad de las sanciones que se ha previsto en el artículo 19, numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental. Se trata en todos los casos de una norma legal que sanciona de forma indeterminada sin una definición clara de parámetros para establecer cuáles son los hechos que permiten tener por constituido una infracción, lo que se vulnera así el deber del legislador de señalar con claridad la sanción aplicable a una infracción determinada, por lo cual es la propia administración y no la ley de antemano la que determina la sanción arbitraria, marco en el cual no existiría una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, además de que no existe en la norma algún distingo ni clasificación. Finaliza señalando en su requerimiento que la fiscalizadora no respetó el principio de juridicidad que se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico y que lo informa, lo cual torna desde ya en ilegal la multa acusada a violarse el precepto legal que funda esta cápita del principio de legalidad y de proporcionalidad antes señalado, por lo tanto solicita que sea acogida en todas sus partes la inaplicabilidad solicitada. Confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación de la Dirección del Trabajo a Foja 118 de fecha 29 de mayo del presente año, solicitando el rechazo en todas sus partes del requerimiento deducido. Señala que en la gestión pendiente, la parte requiriente accionó ante el Tribunal de Letras del Trabajo de Antofagasta en virtud del artículo 503 del Código del Trabajo, siendo sus alegaciones en primer término una solicitud para dejar sin efecto la multa, toda vez que, según la empresa, el artículo 506 del Código del Trabajo vulneraría la Constitución Política. En subsidio de dicho argumento, se pidió que la multa sea dejada sin efecto
debido a que el hecho infraccional sancionado y reconocido expresamente se habría debido al estallido social ocurrido a partir del día 18 de octubre de 2019, y por último, se solicitó, para el caso de que no sea acogida ninguna de las solicitudes previamente impetradas, la rebaja del monto de la multa. En marzo del presente año, tal cual lo expuso la parte requiriente en su presentación, fue dictada sentencia, rechazándose el reclamo y recurriéndose de nulidad fundado en una única causal, en lo que dispone el artículo 477 del Código del Trabajo. Por infracción se aludió por la parte infraccionada a los derechos y garantías de los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental. De esta forma explica la Dirección del Trabajo en su traslado: no se cuestiona ni el mínimo ni el máximo establecido por el legislador, así como tampoco la diferenciación de los rangos legales por tamaño de empresa. Lo cuestionado más bien refiere es que no se habría fundamentado el monto impuesto en la resolución de la multa. Acto administrativo impugnado en forma encubierta, refiere, mediante esta acción de inaplicabilidad. Todas las sanciones, agrega, que puede aplicar la Dirección del Trabajo se encuentran establecidas en la ley, y en este caso puntual en los artículos 505 bis y 506 del Código del Trabajo, quedando solamente por determinar al servicio que se representa el monto específico de la multa. El requerimiento se habría remitido solo a otorgar argumentos aplicables tanto en derecho penal como en materia de corte administrativo sancionador, lo que lleva a que su argumentación solo tenga un carácter abstracto y se aleje de las características del caso concreto. La proporcionalidad, agrega, no existe en abstracto. Algo es o no proporcionado siempre en relación. Así, dada la gravedad del hecho constatado, explica, se constituye un hecho grave de acuerdo con el tipificador de hechos infraccionales de la Dirección del Trabajo. Concluye señalando así que ninguna desproporción puede observarse en lo anteriormente expuesto. En definitiva, en el caso concreto no se presentaría vulneración a los artículos 6, 7 y 19 numerales segundo y tercero de la Constitución en relación con la aplicación de la multa por la infracción laboral, dadas las características a dicho efecto en la gestión pendiente, por lo que solicita el rechazo del requerimiento. Con fecha 1 de junio del presente año fueron traídos en relación los actos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Macarena Carballo Silva. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Comparezco en esta representación de la Universidad de la República, pues estamos convencidos que el artículo 506 del Código del Trabajo contraviene lo señalado en nuestra Constitución en cuanto a los principios de certeza, determinación y especificidad que deben contener las normas para la aplicación de las sanciones, toda vez que dicha norma vulnere el principio de proporcionalidad de las sanciones consagrado en el número 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La aplicación de este precepto del presente impugnado, su excelentísimo tribunal, produce evidentes consecuencias inconstitucionales, pues permitiría que mi representada, la Universidad de la República, sea sancionada con una multa que consideramos inconstitucional. Su señoría, quiero poner en contexto en parte este proceso. Efectivamente, como muy bien lo dice el relator, esto se produce a raíz de una fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo en la sede de Antofagasta, que mantiene la Universidad de la República, el día 13 de noviembre del año recién pasado. En ese momento, la fiscalizadora constató supuestamente una multa por la cual nos cursa la respectiva multa por el monto de 60 UTM, que es el máximo que establece el rango de las sanciones del artículo cuestionado 506 del Código del Trabajo. La multa dice literalmente: pagar las remuneraciones en periodos que exceden de un mes, habiéndose constatado que los contratos de trabajo, la fecha del pago es mensual. Sin embargo, los comprobantes de transferencia bancario, se constata que en el mes de octubre del 2019, estoy leyendo, su señoría, para no cometer errores en este texto, se constata que en el mes de octubre del año 2019 se pagó la remuneración en forma parcializada con fecha de pago los días 5, 6 y 7 de noviembre, según el siguiente detalle, y señala los distintos funcionarios que en realidad no fue la totalidad de los funcionarios que tienen la sede de la Universidad de la República, que son 18, sino que solamente fueron 9 los funcionarios que están envueltos en esta multa por este retraso en el pago de su remuneración mensual. Efectivamente, como se señala, nos sanciona porque, según la fiscalizadora, habríamos infringido los artículos 55, inciso primero, en relación con el 44, inciso segundo, el artículo 7 y el artículo 506 del Código del Trabajo, señoría. Contra esta multa se interpuso la correspondiente reclamación judicial en los términos del artículo 503, solicitando que se dejara en primer término sin efecto la multa y en subsidio esta fuera rebajada al mínimo que permite la ley. Fue así que se llevó a cabo la
La audiencia fue en un procedimiento monitorio en el Juzgado del Trabajo en la causa RIT I-6 del año 2020. Se rindieron las pruebas respectivas y en nuestro requerimiento, su señoría, los fundamentos de dicha reclamación judicial obedecían, en resumen, en primer lugar, a la ilegalidad e inconstitucionalidad del referido artículo 506 del Código del Trabajo. En segundo orden, su señoría, a solicitar se dejara sin efecto esa multa, pues el retraso del pago de las remuneraciones se debió única y exclusivamente, como efectivamente se señala, a raíz del estallido social vivido el 19 de octubre, a partir del 18 de octubre del año recién pasado. Lo anterior se fundamenta en distintas consideraciones, su señoría, pues la Universidad de la República, sus alumnos, por lo general, son trabajadores, por lo tanto, a raíz del estallido social se provocó que los empleadores no les cancelaran sus sueldos, por lo que trajo aparejado que nuestros alumnos no nos pagaran los aranceles, y la Universidad de la República, su señoría, no sé si el tribunal, excelentísimo tribunal lo sabe, pero es la única universidad que no tiene ningún subsidio, que solamente se basa y se sustenta en el pago de los aranceles de sus alumnos. Y evidentemente, su señoría, nadie podía prever a la fecha del 19 de octubre que iba a ocurrir lo que ocurrió en Chile y que trajo como aparejada la violencia que duró bastantes meses y que llevó incluso al gobierno a tomar medidas extraordinarias como un estado de excepción que no se veía hace mucho tiempo en nuestra historia, y tuvo que tomar medidas económicas y sociales específicas para poder pasar un poco este periodo de crisis que vivió el país por aproximadamente 3-4 meses. Ese era el fundamento principal de nuestra defensa, su señoría, en términos de que efectivamente, si bien es cierto la universidad había atrasado el pago se atrasa efectivamente 3 días. ¿Por qué señalo efectivamente 3 días? Porque el mes de octubre se paga, el contrato es mensual, por lo tanto se paga a final de mes, los primeros 5 días del mes siguiente, según lo que señala nuestro reglamento interno, pero lo que ocurrió fue que el último día hábil del mes de octubre fue el miércoles 30 de ese mes, ya que jueves y viernes, es decir, 31 y 1 de noviembre, fueron feriados. Por lo tanto, las remuneraciones, como se constata en la multa que se impugna, su señoría, fueron pagadas los días martes, el día martes 5 y el miércoles 6 de noviembre, en la generalidad de los casos que están envueltos en esta multa, y solo en un caso se pagó parcializado entre el día 6 y 7 de noviembre. Y la explicación que para ello entrega la universidad es exactamente la que le acabo de señalar a su excelentísimo tribunal, en términos de la justificación que se da en torno a lo ocurrido en nuestro país durante el mes de octubre y noviembre y diciembre del año recién pasado. Por lo tanto, señoría, en resumen, los días de atraso de la universidad no fueron más de 3. Y claramente el tribunal y el fiscalizador nos aplica el máximo de la ley en términos de estas sanciones, porque además considera que la Universidad de la República la toma como un todo y no por sede, que era lo que nosotros también fundamentamos en nuestros requerimientos, en los 3 que hicimos, en términos de que la universidad, sus sedes, se debiera considerar una sola unidad y no la universidad en casa central como una sola, y por lo tanto, como toma a la universidad con sus 300 funcionarios como una gran empresa, nos aplica el máximo de lo establecido en el artículo 506, tomando en consideración lo que se señala en términos de el tamaño de las empresas para la infracción, en definitiva. Le explicamos a la fiscalizadora y por lo tanto lamentamos desde un principio que ella no haya tenido un criterio flexible para poder entender la situación que se estaba viviendo y que la Universidad de la República no estaba ajena a ella. Y pese a todos los esfuerzos que hicimos, que intentamos hacer para poder convencer tanto al tribunal como a la fiscalizadora, no se consiguió en términos de que efectivamente no había habido una gravedad tal como para aplicarnos el máximo de la sanción. Lo importante aquí, su señoría, es que las remuneraciones fueron canceladas, que no existe ninguna morosidad en relación con ninguno de estos trabajadores, y que además, al momento de cursarse la multa y de realizarse la fiscalización, ya se habían pagado las remuneraciones. Pues las remuneraciones se pagaron entre el día 5 y el día 6, y la fiscalización fue el día 13 de noviembre.
Y en tercer lugar, su señoría, y de forma subsidiaria, pedimos que se dejara sin efecto, en segundo lugar, como ya lo señalé, y en tercer lugar, pedimos que, efectivamente, como señala en la relación, que subsidiariamente se rebajara la multa, atendido el hecho de que el sueldo de los trabajadores se había retrasado por un tiempo de entre 3 y 5 días, dependiendo de qué trabajador se refería. Y respecto de esta multa, se requirió, y el 3 de marzo, se dicta sentencia por el Tribunal de Antofagasta del Trabajo, y en el artículo, en su considerando octavo, se me permite leerlo, porque este es el que da la base del por qué requerimos de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, que señala que sobre el primer punto, ¿sí? ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Que sobre el primer punto, esto es la pretendida inconstitucionalidad del artículo 506 del Código del Trabajo, cabe decir que bajo ninguna circunstancia el tribunal y el expediente para discutir tal asunto es el Juzgado de Letras del Trabajo y un procedimiento monitorio laboral, toda vez que tal afirmación debe ser interpuesta, discutida y resuelta ante y por el Tribunal Constitucional, aplicando el procedimiento que contiene la reforma constitucional de la Ley 20.050, de modo tal que para obtener esa declaración, la parte interesada debe incoar la acción pertinente, por lo que, en lo que a la competencia de este tribunal se refiere, no se divisa ilegalidad alguna en el accionar de la reclamada en los términos que fue planteada, en tanto aquella solo se limitó a aplicar el precepto legal vigente del Código del Trabajo, desestimándose, por tanto, el reclamo en este aspecto. Como lo señalé previamente, este es el fundamento por el cual se requiere y presentamos este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pues consideramos que efectivamente, y solicitamos que se deje sin efecto sin efecto la sentencia por ser inaplicable el artículo 506 del Código del Trabajo. Respecto de esta sentencia, como también se señaló ya, se interpuso el debido recurso de nulidad, el cual ingresó a tramitación el 23 de marzo y se tramita bajo el rol de ingreso causa número 141 del año 2020. Su señoría, finalmente, la finalidad de este recurso es obtener el Tribunal Constitucional que se declare la inaplicabilidad del artículo, tantas veces repetido, artículo 506 del Código del Trabajo por ser inconstitucional, al infringir el principio de proporcionalidad, pues en nuestro criterio, vulnera la Constitución Política de la República en la medida que no cumple los estándares de certeza, de determinación y especificidad, toda vez que dicha norma no se define en criterios que permitan establecer la aplicación de una determinada sanción al caso concreto, lo que lleva aparejado una infracción a los principios de proporcionalidad y legalidad establecidos en nuestra Constitución. Se solicita además que la existencia establece el artículo 506, la existencia de solo un rango de imposición de multa, el cual no permite determinar la cuantía de la sanción que pueda ser establecida y tampoco una base de cálculo previa que sea cierta, objetiva y efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios, en este caso los empleadores, saber a ciencia cierta cuáles serían las multas a las cuales se ven expuestos por eventuales infracciones, las que finalmente quedan entregadas, su señoría, al arbitrio de la autoridad administrativa, la que no tiene potestad legal para ello, lo cual se transforma, como también se señaló por parte del relator, en una vulneración al principio de juridicidad del derecho administrativo sancionatorio, como efectivamente ocurre, en nuestro entender, en el actuar de esta fiscalización que nos multó con el máximo de sanciones establecidas, sin que hubiera un criterio que permitiera graduar las faltas, su señoría. Su tiempo. Para concluir, si me permite cerrarlo un minuto y medio, muchas gracias. Bueno, y al momento de infringir estos principios, su señoría, sabe que la sanción o la multa no es más que una pena. Y por ende, a la luz de las disposiciones constitucionales, la ley debe describir claramente la conducta objeto de la sanción, lo que no ocurre con la norma impugnada, lo que es inaplicable a la situación que se encuentra pendiente en la Corte de Apelación de Antofagasta por ser inconstitucional, desde que no señala que por la conducta reprochada en la multa se debe aplicar la multa en discordia, lo que es el centro de esta discusión. Su señoría, dejo pendiente por un tema de tiempo el análisis de los otros principios que consideramos que fueron vulnerados, pero lamentablemente me había anotado por 15 minutos y no por 10, pero espero que esto haya sido suficiente para poder dejar clara la postura de la Universidad de la República respecto de la inaplicabilidad del artículo 506 del Código del Trabajo. Muchas gracias. Por la Dirección del Trabajo, y hasta por 10 minutos,
Tiene la palabra doña María Elena Esteban. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Esta parte viene a solicitar que se rechace el requerimiento en todas sus partes y invito a las siguientes consideraciones que bastante breve voy a pasar a exponer. Efectivamente, el mes de noviembre del año 2019 se cursó una multa a la Universidad de la República por pagar las remuneraciones que exceden de un mes según lo establecido en el contrato de trabajo, infraccionando las normas que ya mencionó el relator y la contraparte. Cabe ser presente, y solo para que lo tengan en consideración, que esta multa fue cursada en distintas sedes. Este hecho infraccional fue constatado en distintas sedes de la Universidad de la República y sancionado por este servicio en distintas oportunidades. Lo anterior en cumplimiento de las facultades establecidas por ley, tanto fiscalizadoras como sancionatorias, específicamente en lo que establece el artículo 505, 503 y 506 del Código del Trabajo, en relación al artículo 1 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 1967. Ahora bien, en cuanto al requerimiento propiamente tal, cabe señalar de que la requerente señala que el artículo 506 sería inconstitucional y que estaría vulnerando básicamente los principios de proporcionalidad, legalidad y de juridicidad. Sin embargo, antes de comenzar a explicar la improcedencia del requerimiento presentado por la requerente, cabe señalar que la contraria no realiza ningún distingo en cuanto a la materia específica de que se trata y a la cual se está refiriendo. Lo anterior se debe específicamente a que los principios del jus puniendi del Estado se aplican a distintas ramas, pero con distintos matices. Es decir, las sanciones administrativas comparten características esenciales con las sanciones penales, pero con distintos matices. Es decir, comparten los mismos principios, pero con distintos matices. Ya lo ha señalado su señoría excelentísima, el Tribunal Constitucional, en el rol 244, si me permiten. Los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución han de aplicarse por regla general al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del jus puniendi del Estado. Pues bien, ahora vamos con cada uno de los matices. En cuanto a la supuesta vulneración al principio de proporcionalidad. En primer lugar, se debe hacer presente que la proporcionalidad no existe en abstracto. Aquí se ha realizado una actividad fiscalizadora plasmada en el expediente de fiscalización que fue acompañado como prueba documental por esta parte, carátula de fiscalización, expediente de fiscalización, qué sé yo, la multa, por un ministro de fe, que es un funcionario de la Dirección del Trabajo, cuyas actuaciones por ley gozan de presunción legal de veracidad, y que luego de una constatación de una infracción laboral, que por cierto fue reconocida por la reclamante expresamente, tanto en el proceso de fiscalización como en el procedimiento judicial, se cursa la respectiva multa. Es decir, aquí en ningún caso el servicio ha actuado de manera arbitraria. Resulta que efectivamente por parte de la Dirección del Trabajo, cuya misión es justamente velar por los derechos de los trabajadores, resulta constitucionalmente ilegítimo, ¿verdad?, proteger los derechos de los mismos. Y en ese sentido, y es muy importante tener en consideración que la sanción administrativa establecida en el artículo 506 del Código del Trabajo es necesaria. No existen otros medios para poder sancionar una infracción a la legislación laboral. Ante una infracción de una legislación laboral, no hay sanciones penales, solamente hay sanciones laborales cursadas por la Dirección del Trabajo, cuyo monto está establecido en el artículo 506 del Código del Trabajo, los tramos, pero si bien la multa la cursa la Dirección del Trabajo, puede ser revisada e incluso modificada por los tribunales laborales. Es decir, en el establecimiento final del monto de la multa, no solamente participa el ente administrativo, sino que también podría participar el ente judicial a través de los tribunales de justicia, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 503 y 512 del Código del Trabajo. En segundo lugar, en cuanto a la supuesta vulneración al principio de legalidad. Como ya señalamos, la pena penal y la pena administrativa se someten a un mismo estatuto constitucional que consagra mismos principios, pero con distintos matices. Señala la empresa que el artículo 506 solamente estaría estableciendo tramos sin poder determinar específicamente la cuantía de la sanción. Pues bien, en este sentido, se debe tener en consideración que la Dirección del Trabajo cuenta con una herramienta que está a disposición
no solamente de todos los funcionarios, sino que también de todos los usuarios, que es el tipificador de infracciones, en el cual se ha graduado cada uno de los tramos establecidos en el artículo 506 del Código del Trabajo, en el cual se indican las normas infraccionadas en relación al número de trabajadores y el monto específico de las mismas. El tipificador entrega un parámetro objetivo al fiscalizador que cursa la multa, eliminando cualquier elemento de arbitrariedad que pretende señalar al reclamante. En el caso de autos, efectivamente, el no pago de remuneraciones o el pago de remuneraciones por un periodo que excede del mes es considerada una obligación gravísima, ya que es una obligación esencial que emana del contrato de trabajo y por eso es que se gradúa dentro del monto más alto. Que, si bien la requerente, luego de que se cursa una multa, reclama judicialmente y solicita que se deje sin efecto la multa, como ya lo ha señalado, y en subsidio solicita que se rebaje el monto de la misma. Pues bien, bajo ese procedimiento es el juez el que está estableciendo el monto final de la multa. Luego de revisar los antecedentes expuestos por ambas partes, es el juez el que va a determinar el monto final de la misma. Solo para que lo tengan en consideración, en el considerando 12º y 3º de la sentencia, el juez, en cuanto a la petición de rebaja del monto de la multa, señala y se hace cargo del por qué no procede la rebaja del monto de la multa, manteniendo el juez el monto fijado por la Dirección del Trabajo en atención a los antecedentes acompañados por ambas partes durante el proceso judicial. Por último, cabe agregar que la escala del artículo 506 sería similar un poco a la que tiene el juez penal, en el sentido de que dentro de los límites de cada grado, el tribunal podría determinar la cuantía de la pena. Pues bien, el juez laboral también puede moverse en ese tramo, en el tramo que corresponde según el número de trabajadores relacionado con el artículo 505 bis del Código del Trabajo, dependiendo de la consideración en cuanto a la gravedad de la infracción y a los antecedentes expuestos por las partes. Que en ese sentido, cabe hacer presente que la reclamante, durante la gestión judicial pendiente, no acompañó ningún antecedente que permitiera al juez modificar el monto de la multa. Y por eso el juez resolvió mantener el monto fijado por la Dirección del Trabajo. Y por último, en cuanto a la infracción al principio de juridicidad, cabe señalar que el servicio en su actuación se realizó conforme a la legislación vigente, no existiendo en ningún caso una extralimitación de funciones, ¿verdad? Y las sanciones, si bien, como ya lo señalé, son cursadas por la Dirección del Trabajo, en este caso fueron revisadas por un tribunal. Que así entonces, su señoría, esta parte viene a solicitar que se rechace el requerimiento presentado por la reclamante, tomando en especial atención que las sanciones a la infracción laboral solamente son las establecidas son las establecidas en el artículo 506 del Código del Trabajo y no hay otra forma de poder sancionar ante las evidentes infracciones a la legislación laboral que, por cierto, fueron reconocidas por la requerente en el presente juicio. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a las señoras abogadas? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Gracias.